Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy vamos a poner nuestros ojos en Venezuela, que no es solo poner los ojos en Venezuela, sino por supuesto también en Estados Unidos y también en la región, porque evidentemente esto es una cuestión que afecta a muchos más allá que solamente los venezolanos. Y es que en los últimos días hemos estado viendo algunos movimientos para algunos extraños, para algunos inusuales, para otros que representa que definitivamente Estados Unidos tiene alguna intención de por lo menos hacer algo con Venezuela, pero pues evidentemente a ciencia cierta no sabemos, pero vamos a analizar eso porque entre otras cosas seguramente ustedes habrán escuchado todas las noticias acerca de los buques que se están enviando hacia las costas de Venezuela, cercanas a Venezuela. Vimos a Pam Bondi también anunciando el aumento de la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro. Muchas noticias muy interesantes en los últimos días. Y entonces vamos a estar hoy analizando eso y por eso tengo hoy un invitado, he invitado a Orlando Avendaño, que es periodista venezolano y que está con nosotros pues siempre en Voz. Orlando, gracias por acompañarnos hoy. Vale, gracias a ti por la invitación. Bueno, Orlando, hoy amanecimos con la noticia de que Estados Unidos ordena el despliegue de un escuadrón anfibio hacia el sur del Caribe y que se espera que estos buques, que son tres buques, podrían situarse frente a las costas de Venezuela a partir del domingo. Dice que las embarcaciones transportan a 4.500 efectivos, entre ellos 2.200 marines. ¿Tú cómo recibes esta noticia? Un poco de lo que has podido averiguar, qué significa esto? ¿Qué es esto del escuadrón anfibio y qué significa esto para Venezuela? Vale, mira, esto que reportó Reuters hace unas horas se suma a la información que también había sido reportada por Reuters previamente, de que había tres embarcaciones también de buques destroyers que iban a viajar hacia las costas de Venezuela. Esto fue hace aproximadamente 3, 4 días. Esto también lo reportamos tanto en voz como yo personalmente. Y pues han pasado, cuando en el momento en que Reuters reporta esto, dice que los buques destroyers van a llegar a las costas venezolanas en aproximadamente 36 horas. Y ha pasado, obviamente, 36 horas, ¿no? Y la gente se pregunta, bueno, ¿dónde están los buques, ¿no? ¿Qué está pasando con esto? Y la verdad es que yo no lo sé, creo que la gente no lo sabe. Eh, eh, yo no soy experto en seguimiento de estas embarcaciones en el Caribe, etcétera. Esto fue reportado por Reuters como esto segundo. ¿Dónde están los buques? No sé si ya están en la costa venezolana, si están en el área limítrofe, si entiendo que también hubo que haber alguna movilización por el tema del huracán, pero ahora surge este nuevo reporte de que es que para el domingo van a llegar este otro escuadrón anfibio. Es decir, lo que se está construyendo en el Caribe, atenazando a Venezuela, es una fuerza importante militar que implica, como ya se reportó por Reuters, estas embarcaciones destroyers, que son embarcaciones diseñadas para ataques precisos y acompañamiento y defensa de, por ejemplo, portaaviones. Y ahora esto, ¿qué implica esto? Anfibio quiere decir que tiene la capacidad de operar pues, en mar y que tiene además la capacidad del despliegue terrestre militar, porque estas embarcaciones son tres, son buques de asalto, son USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y otro cuyo nombre se me escapa. Además, contienen más de 4.000 soldados militares americanos y más de 2.000 Marines. ¿Qué implica esto? Mira, eso no lo sabe nadie. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos con esto? Tampoco lo sabe. ¿Cuál es realmente el interés detrás de este despliegue? Tampoco. Esto puede ir desde simplemente una show of force, muestra de fuerza para tratar de generar algún impacto, alguna reacción interna en el régimen. Es un poco la hipótesis que hay, que Estados Unidos le está apostando a que esta presión genere, por ejemplo, que los militares tomen decisiones y eso implique, pues,
el rompimiento de la estructura del régimen, eso pudiera ser, mi cálculo completamente subjetivo y personal, poco probable, porque creo que todo este mega despliegue no se puede justificar sin operaciones militares reales, concretas. Y ahí vamos entonces a las que para mí son las dos posibilidades, y es que este despliegue se limite a intercepciones, a tratar de romper rutas del narcotráfico, es decir, abordando embarcaciones que pudieran estar traficando cocaína, quizás neutralizando aviones sí, avionetas, lo que sea, que también pudieran estar participando en el tráfico de cocaína. O, pues la otra posibilidad es que este es un despliegue preludio de alguna operación precisa en territorio venezolano, que pudiera ser desde ataques misilísticos particulares o hasta, no sé, despliegue en terreno. Es decir, las posibilidades obviamente son eternas, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Pues como tal, yo creo que no se puede precisar. Orlando, ¿será que podemos hacer como una especie de recuento de las últimas noticias e incluso si lo pudiéramos hacer un poco como en orden de tiempo? Porque claro, hoy estamos hablando de estos buques, pero ha habido diferentes noticias de parte de Estados Unidos que hacen que la gente cada vez se emocione más o especule más al respecto. Mira, Vane, sí, esto ha sido una narrativa que se ha ido construyendo poco a poco. A mí me parece muy interesante que aquí hay un esfuerzo a dos campos. Por un lado, claramente se está atendiendo digamos, la política real de la fuerza del ejercicio de Estados Unidos soberano de resguardar su integridad nacional apuntando a los cárteles del narcotráfico desde el punto de vista militar. Esto no solamente se limita a Venezuela, también hemos hablado de esto, cooperación y operaciones en México contra los cárteles de narcotráfico en México, apuntan a Honduras, apuntan a Nicaragua, ¿no? Esto es una operación regional que aborda todo el margen, ¿no?, del Caribe. Y eso es fáctico, es palpable en el sentido de que hay militares en el Caribe, hay buques en el Caribe, hay avionetas en el Caribe, hay aviones de guerra militares en el Caribe. Es un despliegue sin precedentes, lo decía ayer el congresista Carlos Jiménez, que participa, por cierto, en el comité de la fuerza del ejército del Congreso, y planteaba que este es un despliegue sin precedentes, cuyo objetivo tiene que ver mucho con Maduro. Pero el otro campo es lo que tú dices, los hechos públicos noticiosos, que yo creo que están diseñados para construir el argumento internacional de una acción militar y para atender a una audiencia, a la opinión pública americana. Esto realmente inicia, es decir, esta última etapa, cuando lo que tú mencionaste, Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, se aboca en un video, además de más de 2 minutos, a explicar por qué el Departamento de Justicia había decidido duplicar el bounty que había por la cabeza de Maduro, de 25 a 50 millones. Esto no es cualquier cosa, jamás en la historia del mundo la cabeza de algún criminal había valido tanto. Esto duplica, es verdad que con la inflación, eso hay que considerarlo, pero esto duplica en términos simbólicos lo que fue el bounty por Osama Bin Laden, el terrorista más buscado en la historia de Estados Unidos, que se voló 2 edificios en Nueva York, y por Maduro están dando mucha más plata. Esto no es cualquier cosa. Pero además, Bondi le dedicó tiempo en un video a algo que ella no frecuenta hacer, de hecho creo que nunca ha hecho, publicar un video explicando una decisión del Departamento de Justicia, y además al día siguiente fue a Fox and Friends a explicar por qué había tomado esa decisión y hablar de Maduro. Ahí claramente está atendiendo a la opinión pública. Entonces, ahí se empezó a construir este argumento en el que, paralelo a eso, el Departamento de Estado junto al Departamento del Tesoro
anuncian la designación del Cártel de los Soles como una organización terrorista internacional. Se lo equipara a el nivel de Hezbollah, Hamas, el ISIS, el ELN y ahora el Cártel de los Soles, y dice, la cabeza de esto es Nicolás Maduro. Luego, Rubio da algunas entrevistas donde dice que esa designación implica que Estados Unidos puede utilizar toda su fuerza, desde militar, inteligencia, hasta lo que se pueda imaginar, para neutralizar esta amenaza. Bondi sigue dando entrevistas, Rubio aumenta esta tensión, y esta semana la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, en una pregunta que pareció dispuesta para esa respuesta que dio ella, leída por cierto, dice que cuando le preguntan si va a haber boots on the ground en Venezuela, ella dice que toda la fuerza necesaria se va a aplicar para el caso de Venezuela, porque Maduro es un fugitivo, utiliza esa palabra, y debe pagar con la justicia americana. Por cierto, cuando le preguntaron unos minutos antes sobre boots on the ground en Ucrania, es decir, si va a enviar tropas a Ucrania, ella fue tajante y dijo que no, esa posibilidad no está. Paralelo a esto también están estos reportes. El reporte de Reuters, que por cierto fue prácticamente confirmada por la misma secretaria de prensa, del despliegue de estos buques, estos destroyers, y ahora el reporte de Reuters del despliegue de este escuadrón anfibio. Entonces, el argumento se está construyendo. ¿Para qué? Podemos especular, ¿no? Podríamos entrar en ese terreno y empezar a plantear escenarios, pero el argumento se está construyendo, o sea, eso no hay duda. Ujú. Orlando, ¿tú alguna vez, es decir, cuando vimos, por ejemplo, a Guaidó acá en Estados Unidos, creo que fue en el discurso del Estado de la Unión que dio Trump en algún momento, cuando sucedió todo esto de Bolton y el papelito, todas estas cosas que hemos visto a lo largo de los años, sobre todo durante la primera administración de Trump, ¿tú crees que algunas de las cosas que vimos se pueden igualar a esto o tú ves esto como una especie de movimiento sin precedentes y diferente a lo que hemos visto antes, que de pronto ha ilusionado a muchos y ha terminado en nada? O sea, objetivamente, objetivamente tú ves esto diferente a las amenazas a las amenazas o los movimientos que hayamos visto antes. Vale, sí lo veo muy, muy diferente, y yo creo que por eso también hay una expectativa particular. No quiero decir que, por ejemplo, el 2019, justamente en la víspera de aquel evento bochornoso que fue el tema de la ayuda humanitaria y todo esto, también Estados Unidos movilizó unos buques cerca, no llegaron a las costas venezolanas, pero sí estuvieron en costas colombianas apuntando hacia Venezuela. Y hubo todo esto que acabas de mencionar. Salió John Bolton, que era el consejero, el asesor de seguridad nacional de Trump, con una libreta donde atrás decía no sé cuántos soldados para Colombia, ¿no? Un poco diciendo que iban a incursionar en Venezuela desde Colombia, ¿no? Militarmente, y estaba toda esta expectativa. Pero hay varios elementos que son diferentes y que hacen esta oportunidad meritoria de expectativa. Yo creo que cada quien es responsable de sus emociones. Obviamente uno tiene una responsabilidad particular, que es que, bueno, uno le habla a una audiencia que lo ve a uno, etcétera, y eso implica también ser responsable con lo que uno comenta, dice y publica. Pero al final, mira, el venezolano que lleva 25 años atravesando esta tragedia y este martirio que ha implicado expectativas constantes y frustradas, pues a estas alturas, insisto, tiene que ser responsable de sus emociones. Y en ese sentido, mira, cada quien tiene que medir exactamente cuánto le va a poner de esperanzas a lo que está sucediendo, cuántas expectativas se va a generar con base en los hechos. Y uno trata simplemente de reseñar los hechos y un poco, bueno, tratar de hacer un análisis con base en los hechos sin especular mucho y sin un poco jugar a, bueno, cuántas esperanzas nos podemos hacer o no. Rapidito, ¿cuáles son los hechos que yo creo que son completamente diferentes y que
nos permiten a todos generarnos más expectativas que, por ejemplo, lo que ha ocurrido antes. John Bolton, pero no solamente Bolton, Esper, no solamente Esper, el mismo Pence, el mismo Pompeo, fueron elementos de contención de Donald Trump en el primer gobierno. Y esto dicho por el mismo Bolton en su libro y por Pompeo en su libro. ¿Qué dice Bolton? El presidente quería resolver militarmente Venezuela. Y yo le dije que eso no era conveniente. Vamos a apostarle a ejercer suficiente presión y que haya un quiebre. ¿Qué dice Bolton? El presidente estaba harto de Juan Guaidó, lo veía todo a la oposición venezolana como un kindergarten. Había que apoyar a Juan Guaidó, había que esperar que Juan Guaidó pudiera lograr el quiebre militar en Venezuela, no había que ir más allá. Pompeo dice un poco lo mismo, como mira, tratamos de disuadir a Trump porque él quería resolver esto drástico y eso podría no ser conveniente. Hoy Bolton era asesor de seguridad nacional, Pompeo era el secretario de Estado. Hoy hay alguien que tiene ambos cargos, por cierto, y esto no ocurría desde la época de Kissinger, y es Marco Rubio. Eso cambia completamente el juego. Hoy está Rubio a cargo de la política frente a el mundo y frente a Venezuela, obviamente bajo instrucciones de Donald Trump. Eso nuevamente cambia el juego. Rubio, no hay político americano, no hay, que entienda mejor la situación de Venezuela y del castrocomunismo que Marco Rubio, que ha hecho prácticamente su carrera en torno a denunciar esto, precisarlo, estudiarlo, etc. Segundo elemento, Juan Guaidó. Juan Guaidó trató de armar una estructura que fue completamente caótica y que generó el rechazo de la política americana seria. Corrupción, mal manejo de la diplomacia, mal manejo de decisiones, un tipo incapaz, mediocre retóricamente, mediocre intelectualmente, mediocre políticamente. Trump lo recibió en la Casa Blanca, Trump se vio con él, Trump trató de apoyarlo, lo llevó, como tú dijiste, al Estado de la Unión y pidió un aplauso de todo el Congreso a Juan Guaidó, pero obviamente, y esto dicho por el mismo Bolton y por los mismos Pompeo, etcétera, no confiaba en él, no lo veía serio. Eso es completamente diferente a lo que ocurre hoy. Yo creo que María Corina ha demostrado una altura, una determinación y un compromiso como el que nunca se había demostrado en Venezuela. Eso genera respeto, pero además eso genera confianza. María Corina tiene un año, una clandestinidad terrible que implica que ella no ha visto a una, dicho por ella misma, ¿no? Ella no ha visto a nadie a los ojos en casi un año porque está completamente sola. Y ha resistido. Eso nunca lo habíamos visto los venezolanos. Alguien que no solamente en este año, sino el año de las elecciones, todo lo que le hicieron para evitar que fuera candidato, que hiciera campaña, el año de las primarias. Y es un liderazgo que se ha mantenido intacto en opinión pública, entre comillas, con sus pequeñas variaciones, en casi 3 años. Eso no había ocurrido. Tercer elemento, que para mí este es el clave. Trump atravesó el año pasado una persecución política en el que el intento de asesinato fue un hito que lo convence a él, dicho esto por él mismo en varias entrevistas, de su responsabilidad cuasi mística divina en esto que es ser presidente por segunda vez de Estados Unidos. Dentro de la mitología del mundo maga, que él mirara a la estadística en Butler, en vez de seguir dando el discurso hacia el frente, fue una intervención divina que de alguna manera lo convierta a él en el elegido para en estos 4 años cambiar el mundo, cambiar a Estados Unidos y, como él dijo, devolverle a Estados Unidos su época dorada. ¿Eso qué ha construido? Ha construido la idea en la administración, esto es un punto de vista poco
metadivino, un poco impalpable, obviamente, esto es pura especulación mía, pero es como lo veo, la administración siente que lo que tienen ahora al frente es una once in a lifetime opportunity. Esto no vuelve a pasar. Marco Rubio no va a volver a ser secretario de Estado. A lo mejor sea presidente. Puede ser, pero secretario de Estado no va a volver a ser. Y como Marco Rubio, Pete Hegseth, Pam Bondi, ¿no? Son políticos que tienen una oportunidad que no van a volver a tener, porque además están muy condicionados a Trump, menos Rubio, muy condicionados a Trump y que tienen que aprovecharla de una manera, nuevamente, obedeciendo a esta idea maga de la predestinación, ¿no? El destino determinado, etcétera, esta idea además filosófica del futuro de Estados Unidos y el destino de Estados Unidos, de que tienen que rehacer a Estados Unidos, pero también tienen que rehacer el mundo. Y en eso de rehacer el mundo está, ya no nos limitemos a Venezuela. Trump bombardeó Irán asumiendo el costo que eso implicaba para su base. Y no le importó un carajo y a la semana estaba apoyando a Israel de manera incondicional y prácticamente diciéndole a Netanyahu, haz lo que te dé la gana en Gaza, Estados Unidos va a seguir apoyándote. Y eso le generó el rompimiento con grandes figuras magas como Tucker Carlson, Candace Owens, Nick Fuentes, etcétera, que tienen una incidencia importante en el mundo maga. Y a Trump le importó un carajo. Y le importó un carajo tanto. El tema de Ucrania ha sido tan costoso para la base maga y aún así Trump ha mantenido el envío, obviamente en otras circunstancias, pero por ejemplo, se atrevió a ponerle aranceles a un socio importante comercial como India, porque India estaba apoyando a Putin y le estaba comprando petróleo a Putin. Y eso generó disconformidad en la base maga. Conclusión que saco yo, Trump anda en una cruzada que trasciende lo electoral. Él, obviamente, todo esto implica un costo, pero para él el costo vale la pena. ¿Por qué? Porque va a mejorar al mundo. Lo dijo hace 2 días. Estoy lejos del cielo, pero quiero ir al cielo, ¿no? Entonces yo sí creo que ese componente está. Y para Marco Rubio, la idea de reshape the world tiene que ver con qué legado deja en América Latina. Para Marco Rubio eso es fundamental. Y eso tiene que ver con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yo sí creo que para Marco Rubio es inaceptable dejar el Departamento de Estado y dejar a Maduro, a Díaz-Canel y a Ortega intactos, como que si aquí no pasó nadie por la Casa Blanca. Bueno, bueno, Rand, es que, es que tú sí aumentas como las expectativas. Quedé emocionada después del discurso de Orlando. Vamos a ver, ojalá esté. Vale, si me permites, porque o sea, hay un par de videitos que me gustaría que viéramos rapidito y lo comentamos, porque también son síntomas, ¿no? Un poco de esto que te estoy hablando y que está pasando. El primero, creo que lo tenemos a la mano, es de Mario Silva. Mario Silva, para la audiencia que quizás no está tan involucrada en el tema veneco, venezolano, Mario Silva es como un referente, un símbolo del chavismo más rancio, terrible, pero es casi que un tótem, ¿no? Un viejo de ese chavismo de antaño que se ha ido añejando y es una figura muy honesta dentro del chavismo. Y se lanzó este comentario hace un par de días, ¿no? Sobre un poco el tema geopolítico, que ya vamos que eso al final es lo importante, ¿no? ¿Qué está sucediendo a nivel geopolítico? Entonces, creo que lo tenemos ahí. Llama la atención y mucha curiosidad cuando tú ves todos estos eventos de agresión en contra de Venezuela. No he visto un comunicado de Rusia. Ni he visto tampoco un comunicado de China. A lo mejor estoy equivocado. Díganme si me estoy equivocando con eso. Pero no lo he visto. Muy extraño. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una amenaza implícita, ya
en proceso para una posible intervención, que no va a ser ninguna sorpresa si es que llegaran a ejecutar la cosa que esperamos no suceda. Pero nos llama la atención eso, poderosamente. Porque en esa cumbre no solo se iba a hablar de Ucrania, habían varios puntos de los que tenían que hablarse. El punto de Venezuela, que es un país estratégico, que es puerta hacia el Caribe en América Latina, tenía que haber un pronunciamiento. Repito, no es una queja, es una curiosidad. Eso es importante porque hay gente que yo creo que una de las razones que han dado los que se oponen a una intervención a Venezuela es que no es solo Venezuela, sino que, claro, está China, Rusia, por ahí otros dicen que Irán. ¿Cómo ves eso? Sí, eso es clave. Mira, esto de Mario Silva es una confesión de lo huérfano que se siente el chavismo en este momento. Efectivamente, no ha habido un pronunciamiento de Rusia, ya hubo uno de China hoy, muy, muy cauto, la verdad, simplemente diciendo que veían con alarma el despliegue militar y tal. No hubo ultimátums, no hubo pues, presiones como debiera de ser, ¿no? Si Venezuela fuese un aliado estratégico fundamental. De Rusia no ha habido nada. Y yo creo que efectivamente, como dice Mario Silva, él no lo dice ni por ingenuidad, ni como él dice por curiosidad, sino él sabe qué fue lo que pasó en Alaska. Yo tengo entendido que el tema de Venezuela se llegó a plantear, quizá muy marginalmente, pero se llegó a plantear. ¿Por qué? Porque esa es otra de las especulaciones que se ha dicho, ¿no? Que evidentemente, si se llega a resolver el tema de Ucrania, parte de la resolución va a requerir que Ucrania ceda parte del territorio. De hecho, ahí está la piedra de tranca, cuánto territorio. Pero yo creo que si Estados Unidos, esta es la especulación, digamos, una de las tesis que hay, que en una negociación en la que Estados Unidos permita que Rusia avance en territorio, entre comillas, europeo, sería el territorio ucraniano, Estados Unidos también podría exigir que entonces haya un repliegue del espacio de influencia de Estados Unidos, que es América Latina. En ese sentido, pues, Rusia se replegaría de Venezuela, probablemente también de Cuba y Nicaragua. Pero sí, Van, esto es una confesión completamente, y eso desmonta completamente el argumento que tocabas de decir de gente que dice que involucrarse en Venezuela tendría un impacto devastador a nivel regional porque casi que desataría una tercera guerra mundial. Nadie está dispuesto no creo, Venezuela no significa tanto para Rusia o China como para meterse con Estados Unidos. El Estados Unidos de Biden sí, ¿no? Y otros Estados Unidos también, pero con Estados Unidos no. Claro, yo creo que esa es la clave. De pronto si un Rusia tenía que balancear, ok, me quedo con Venezuela y enfrento a un Biden, pues Biden que era, no era nada, pero ya cuando dices, me quedo con Venezuela, pero tengo que enfrentar a Trump, pues ya es una cosa completamente diferente. Orlando, y respecto a la respuesta que ha dado el régimen de Maduro, ¿cómo analizas? ¿Los ves nerviosos? ¿Cómo está Diosdado? ¿Cómo se están comportando? ¿Es algo raro? Bueno, justamente, sí, a ver, rapidito, últimas 48 horas. Ha habido 3 detenciones, bueno, entre comillas detenciones, de importantes figuras del chavismo. Tenemos una foto, la primera es Elías Jagua. Elías Jagua fue el vicepresidente de Hugo Chávez, era una figura muy importante del chavismo, ha estado muy bajo perfil, pero el reporte es que no ha sido detenido, pero está en la clandestinidad, precisamente porque está acusado de conspiración. Esto es reporte, pues un periodista, Jesús Medina, que tiene muy buena información. Esto yo pude haber, pues, cotejado un poco con otra fuente. Elías Jagua hace par de días hizo
unas críticas al régimen, pero bueno, estaría siendo acusado de conspiración. El otro es este tipo, voy a buscar el nombre porque la verdad yo no lo conocía sino hasta ayer, que se llama Julio César Torres. Julio César es este tipo, es un diputado chavista. Ayer Diosdado Cabello, en su programa de chismes de los miércoles, dijo que este diputado había sido detenido por narcotráfico, supuestamente, porque ahora aparentemente ser narcotraficante es un delito en Venezuela. Pues no, la información es que este tipo también fue detenido por conspirador. Y la tercera persona es esta mujer que se llama Gladys Requena. Era una figura muy influyente y muy poderosa, entre comillas, porque nadie es realmente poderoso en el chavismo, a excepción de un grupito. Tenía un cargo importante, digamos, que era inspectora general de tribunales. Ella supuestamente renunció hace 2 días, lo anunció Jorge Rodríguez, renunció súbitamente, pero la realidad, según los reportes, es que también fue detenida por conspiración. Entonces, bueno, en conclusión, Vane, hay una paranoia tremenda. Hay un video también que tenemos que es Diosdado Cabello amenazando directamente a la oposición. Él da a entender de que no está pasando nada, porque ambas cosas están sucediendo en el chavismo. Por un lado están diciendo que todo es venta de humo, ¿no? Que todo es bullshit, que nada está pasando, que todo es normal, que ellos tienen el control de todos, un poco para dar la sensación de que ellos son poderosos, están rígidos, sólidos y nada los amenaza. Pero por el otro lado vemos expresiones como la de Mario Silva o el mismo Maduro ayer, que convocó a todo el ALBA para hacerle frente a la agresión de alerta, ¿no? Están denunciando. Aquí Diosdado Cabello trata de un poco manejar ambas posibilidades, ¿no? Esto fue ayer en su programa. Sus cuentos y su vendedor de humo, y después los que se asustan son ellos. Ahora, yo creo que tienen razón para estar asustados. Aquí no va a pasar nada, pero algo que pase, ustedes saben lo que nosotros vamos a hacer. Se lo hemos dicho 1 y 1000 veces. 1 y 1000 veces. De ocurrir algo que no va a ocurrir, nosotros vamos por los que aquí han pedido, invasiones, bloqueos, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos cómo se llaman, dónde están, qué hacen, porque quien pide sanciones, bloqueos, invasiones, que nos ataquen. La vez pasada pidieron uno que lanzaran misiles, la Sayona pidió que lanzaran misiles contra Venezuela, porque nosotros que teníamos, ¿cómo se llama?, drones iraníes, y había que neutralizar, y dieron hasta unas coordenadas donde estaban los drones supuestamente. Imagínense ustedes la locura de esos sectores. Sí, él dice, si sucede algo que no va a suceder. Sí. No va a suceder nada, pero, por cualquier cosa. Entonces, bueno, esos son los hechos. Vamos a ver, vale, vamos a ver. Yo creo que esto no va a terminar en nada esta vez. No sé en qué. A lo mejor se va a limitar a cortar flujos de financiamiento del narcotráfico en Venezuela. A lo mejor. Ojalá no, yo quisiera que no. Pero bueno, yo creo que sí hay que prestarle atención a lo que está sucediendo ahora. Ahora creo que sí es en serio, honestamente. Orlando, ya para terminar un poco tu mirada sobre un poco como la situación que puede estar viviendo esa gente adentro, porque claro, tú nos pasabas, por ejemplo, esas 3 fotos y la situación de muchos ahí yo creo que es bien complicada porque se deben sentir contra la espada y la pared y deben tener mucho miedo y deben decir, bueno, tal vez es el momento cuando las ratas empiezan a salir del barco y tal vez estén sintiendo que efectivamente algo va a pasar. ¿Tú crees que eso es una posibilidad o realmente dirías, no, de adentro no va a pasar nada y aquí definitivamente sí se necesita fuerza? Bueno, lo que pasa es que llevamos 25 años esperando el hipotético y mitológico quiebre militar. Yo sí creo, porque yo creo que no ha habido quiebre militar, Vane, porque el ejército nunca se ha enfrentado
a un desafío que amenace su vida, ¿no? Realmente. Yo creo que el chavismo siempre le ha apostado a la resistencia. Ha habido varias crisis, y crisis muy fuertes. Crisis incluso de salida del poder del chavismo. Lo vimos en el 2002, pues muy temprano, una etapa muy prematura. Pero bueno, crisis de conspiraciones importantes, la de Christopher Figuera, que era el jefe del SEBIN, no es cualquier cosa. Pero el chavismo yo creo que siempre le ha apostado, vamos a resistir. Y el que no resista, lo torturan y torturan a su familia. Pero vamos a resistir, que ellos nunca se van a atrever a cruzar la línea. Que si pasamos esta etapa, sobrevivimos. Yo creo que esta podría ser la primera vez, si Estados Unidos realmente pues va en serio con esto, esta podría ser la primera vez que realmente haya una amenaza existencial para los militares y para el mundo que manejan las armas en Venezuela, que es mucho más que el mundo militar. Y yo no, eso sí no lo veo de ninguna manera. La apuesta de resistencia frente a una amenaza existencial. No la veo. Es decir, que el ejército, la policía, los grupos delictivos chavistas asuman la tarea de resistir militarmente. Imposible. Nadie va a dar la vida por esto. Nadie. Porque esto no es, aquí no hay ideas, aquí no hay ideología, la hubo. En el fondo, obviamente, esto es un modelo de izquierda, pero aquí en el fondo lo que los une es la plata y la corrupción. Y por la plata tampoco vale la pena dar la vida. Entonces, yo creo, si me preguntan, bueno, vamos a apostar, yo creo que, pero para eso Estados Unidos tiene que dar muestras de que sí está hablando en serio. Y eso quiere decir acciones contundentes. Para eso. Pero creo que una vez eso ocurra, lo demás sucede por sí solo, creo yo. A lo mejor no, a lo mejor sí tengan que llegar a otros extremos. Y yo creo que también va a importar lo que tú dices, Vane, ¿sabes? El venezolano de adentro, ¿dónde está? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a proponer María Corina Machado a lo interno? Yo creo que eso también va a ser un factor importante, generar crisis interna junto a presión externa. Creo que eso... Igual, claro, es que igual no tiene ningún sentido porque aunque los militares dijeran, ok, voy a resistir, pues es que si resisten, resistirían un minuto a cualquier mínimo ataque de Estados Unidos porque no hay ningún otro resultado posible. Ahora yo creo claro, eso depende de si lo ven de frente. Si lo ven de frente, pues yo creo que ya es otra cosa, ¿no? Y creo que es un poco lo que estamos viendo ahora. Ahora, Orlando, tú ves la posibilidad, porque también se habla mucho cuando pasan estas crisis de que, bueno, Maduro huya. ¿Tú ves la posibilidad de que se vaya para Cuba, por ejemplo, de que toda esta gente se vaya en algún momento de presión, o tú crees que ellos se van a quedar ahí hasta que pase algo y efectivamente o los saquen muertos o no salgan? Sí, yo creo que sí. Mira, yo creo que si esto se va a llevar hasta las últimas consecuencias, previo a eso, yo creo que van a surgir 1000 disposiciones a negociar. Diferentes tipos de acuerdos. Yo creo que va a haber sectores del chavismo que van a ponerse a disposición de una transición. Creo que van a haber sectores militares que lo van a hacer. Algunos van a ser indeseables y van a ser inaceptables. Otros pudieran considerarlo Estados Unidos. Yo creo, ojo, también hay sectores del chavismo que no conciben esto. ¿Por qué? Porque su vida está condicionada a mantener el poder. Por ejemplo, un tipo como Diosdado Cabello. A Diosdado Cabello tú le puedes ofrecer lo que tú quieras. El salvoconducto que quieras, el exilio que quieras. Pero Diosdado Cabello no tiene garantía de su vida y la vida de su familia en ningún lugar del mundo. Para Diosdado Cabello, y junto a él, gran parte de la estructura criminal delictiva narcotraficante, la retención del poder es una cuestión de vida o muerte. Por eso es que, o sea, yo sí creo que esto pudiera, honestamente, aquí atreviéndome a especular y ya me van a llamar que estoy generando expectativas y todo esto. Yo sí creo que esto pudiera generar en el derrumbamiento, ¿no? de la estructura, del régimen. Pero eso no quiere decir que, pues, al día siguiente, una nueva Venezuela,
paz, estabilidad, democracia, el hub energético de las Américas. Yo creo que esto va a ser un proceso muy duro de estabilidad, de pacificación. Bueno, va a ser porque yo creo que van a haber grupos que se van a atrincherar, que van a apostarle un poco a la guerra intraurbana. Entonces vamos a ver grupos del AMPA y del narcotráfico apostándose en ciertos lugares de Venezuela para tratar de resistir. Va a haber, digamos, representación política de esos grupos. Va a haber chavistas importantes, Diosdado Cabello probablemente, no sé qué otros, que van a asumir esa postura, creo yo. Ojalá no, ojalá esto sea limpio, mucho más ordenado de lo que parece. Yo creo que se va a necesitar apoyo de Estados Unidos. Yo creo que se puede plantear algo tipo lo que hizo Uribe en Colombia, una especie de plan Colombia, evitando lo que sucedió en Colombia, que es que cambia de manos el gobierno y entonces el próximo hace lo que le da la gana. Yo creo que tiene que estar muy condicionado a los actores actuales, que son Trump y María Corina. Más nada. Ok. Bueno, yo voy a defender a Orlando y a la gente que sigue con las expectativas altas, porque hay una cosa bien importante y es que si uno mira, por ejemplo, esos regímenes comunistas que durante tanto tiempo se mantuvieron, durante años, aun cuando la población estaba muriéndose de hambre, lo que a esa gente los mantuvo ahí y los salvó es que ellos, a pesar de que no tenían prácticamente oportunidad y la gente decía, no, esto ya va a caer, es que ellos seguían con las expectativas, ellos seguían diciendo, voy a poder, voy a poder. De hecho, en muchos textos comunistas, cuando uno lee el fondo de todo, ellos siempre dicen que el fondo es la motivación. Entonces, yo creo que Sí. la esperanza se pierde, o sea, el futuro se acaba cuando se pierde la esperanza. Mientras la gente tenga esperanza, yo creo que siempre hay una ventana abierta. Entonces, aún suponiendo, refiriéndome a todos aquellos que critican a los que siguen teniendo expectativas, aún suponiendo que esto no funcione y que sea otra vez un desastre, yo creo que el solo acto de mantener la esperanza y de mantener lo poco que alguien puede hacer, refiriéndome a la gente que sigue compartiendo cosas en redes o lo que sea, eso ya es un hecho de resistir. El solo hecho de tener esperanza ya es un hecho de resistir para mí. Pero bueno, Orlando, muchas gracias por acompañarnos. No sé si se te pasó algo y quieras decir algo más para terminar o lo que sea. No, vale, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Y no, gracias al espacio, por el espacio. Bueno, gracias Orlando por acompañarnos y a ustedes, como siempre, pues muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast de cada semana. Hoy tenemos un anuncio para ustedes, o más bien les queremos compartir un servicio nuevo, porque en Voz siempre, obviamente, estamos enfocados en la comunidad hispana, damos las noticias siempre muy pendientes de lo que le preocupa a la comunidad hispana, pero no solamente nos preocupamos por las noticias y por la información de actualidad, sino que ahora Voz tiene también un nuevo servicio que ustedes pueden consultar y está relacionado al campo de la salud. Nosotros en Voz sabemos que para muchos hispanos es complicado, sobre todo los que recién migran o son residentes en este país. A veces el sistema de salud en Estados Unidos es tan diferente a los sistemas de salud que tenemos en Latinoamérica y es una de las principales preocupaciones de los hispanos, de hecho. Por eso queremos invitarlos a que visiten nuestra nueva página o nuestro nuevo servicio también en salud.voz.us, porque lo que van a encontrar en esta página es un nuevo servicio de salud que tiene planes que incluso van desde solo $1 al día y que le permiten a ustedes tener consultas médicas, tanto virtuales como también en persona, también servicios como análisis de laboratorio con descuentos e incluso más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis. También en esta página van a encontrar otro tipo de servicios más especializados, pero pues estamos muy contentos de ofrecerles, digamos, este beneficio para la comunidad hispana, que es la razón por la que Voz existe. Y los invitamos entonces a que visiten salud.voz.us y pues puedan enterarse de este nuevo beneficio que estamos ofreciendo para los hispanos. Y por supuesto también no me despido sin antes recordarles que en nuestra página web pueden ver todo nuestro y que descarguen nuestra aplicación para que tengan a la mano las notificaciones y todo lo que está pasando en la actualidad.
También, por supuesto, que nuestros diferentes podcasts, que tenemos varios podcasts, están en todas las plataformas de podcast disponibles para que estén al tanto de todos los podcasts y de todo el contenido que estamos sacando a diario. Y con eso me despido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Leo sus comentarios a ver cuál es su opinión sobre lo que puede pasar en Venezuela, cómo están sus expectativas respecto a lo que puede pasar en Venezuela. Y bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.